Los lados de un triángulo miden 13, 14 y 15 metros y nos piden calcular el coseno y el seno del ángulo menor y la superficie del triángulo. Bien, tenemos aquí el triángulo con sus tres lados como datos conocidos. Por lo tanto, solo podemos utilizar el teorema del coseno para calcular los ángulos. Como nos piden el coseno y el seno del ángulo menor, el ángulo menor es el que se opone al lado menor. Por lo tanto, recordando la fórmula del teorema del coseno, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Por tanto, despejando de aquí el coseno es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado partido por 2 por b por c. Y sustituyendo tenemos 13 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 15 al cuadrado partido por 2 por 13 y por 14. Haciendo operaciones, esto nos queda 3/5. Bien, tenemos ya el coseno del ángulo menor. Ahora, para calcular el seno, recordamos la fórmula de la relación fundamental de la trigonometría, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Por tanto, despejando, nos queda que el seno de A es 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo A. Por tanto, raíz cuadrada de 1 menos 9 entre 25, 16 entre 25, raíz cuadrada 4/5. Si no supiéramos que es un triángulo, sino simplemente nos hablan de un determinado ángulo A, cuyo coseno es 3/5, no sabríamos si este seno es positivo o negativo, si tomar valor positivo o negativo de la raíz. Pero como estamos hablando de triángulos, cualquier ángulo de un triángulo es menor que 180 y en primero y segundo cuadrante los senos son siempre positivos. Por lo tanto, este valor en un triángulo siempre será positivo. Y nos queda calcular la superficie del triángulo, que vamos a utilizar dos fórmulas a partir de la trigonometría, siendo la fórmula general de la superficie de un triángulo la base por la altura partido por 2. Trazamos la altura desde un vértice distinto al que conocemos el seno y el coseno, por ejemplo desde C, y llamamos h a la altura y nos fijamos en el triángulo rectángulo que incluye el ángulo que hemos calculado, su seno y su coseno. Bien, esto es un medio de la base que hemos elegido el lado C por la altura h. La altura h es, en este triángulo de la derecha, el cateto opuesto al ángulo A. Por lo tanto, es la hipotenusa B por el seno de A. Y como conocemos todos los datos, simplemente sustituyendo el lado C 15, el lado B 14 y el seno de A 4/5. Simplificando, 15 entre 5, 3, 4 entre 2, 2, y tenemos 6 por 14, 84. Son metros, por tanto, metros cuadrados. Y vamos a aplicar también la fórmula que se conoce como fórmula de Herón y que tiene esta expresión. La superficie de cualquier triángulo es la raíz cuadrada del producto de
el semiperímetro del triángulo multiplicado por el semiperímetro menos cada uno de los tres lados. Y el semiperímetro es la suma de los tres lados dividido por 2. Así se define el semiperímetro. Por tanto, tenemos 13 más 14, 27, más 15, 42. Entre 2, 21. Sustituyendo tendremos 21 por 21 menos 13, 21 menos 14 y 21 menos 15. Y buscando en la calculadora tenemos 21 por 8 por 7 y por 6. Y si tomamos raíz cuadrada, nos da, como cabía de esperar, 84. Dos formas de calcular la superficie del triángulo conociendo los tres lados del triángulo. O bien aplicando directamente la fórmula de Herón, o bien calculando el seno de uno de los ángulos y aplicando trigonometría elemental.